Apertura del foro. La eutanasia, reflexiones de la antropología, la medicina y el derecho, a cargo de la doctora Liliana Irizar, directora de la División de Investigación e Innovación de la Universidad Sergio Arboleda. Queremos agradecer de parte del señor rector que hubiera querido estar a dar las palabras de inauguración, de bienvenida, no está muy ocupado como es usual, pero de todas maneras estamos aquí toda la Universidad Sergio Arboleda, los que no han podido venir es porque por temas de ocupación, pero muchos de ellos hubieran querido estar aquí, algunos vinieron muy temprano y se fueron, no podían quedarse. Y quería efectivamente decir unas breves palabras para también dar inauguración a un proyecto que inicia hoy. La Universidad Sergio Arboleda, desde su decanatura de estudiantes, inaugura hoy la Cátedra del Arte de Vivir Rodrigo Noguera Laborde y la inaugura con este evento sobre la eutanasia. Lo hace con el apoyo de la Fundación Choose Life y la Fundación Teótocos, a quienes manifestamos nuestra profunda gratitud. Del mismo modo, agradecemos mucho a los panelistas, doctora Nubia Posada, doctor Carlos Castillo, doctor Juan Rafael López, doctor Juan Camilo Ramírez y doctor Luis Garzón. La Cátedra del Arte de Vivir quiere ser un escenario para la reflexión en torno a la vida y su fascinación, su complejidad, sus retos. ¿Cómo estar preparados para enfrentar la vida? Hoy se nos exige una especial preparación para todo, técnica, profesional, científica. Sin embargo, pareciera que para el desafío más trascendente, la vida, para poder asumir la propia vida como un proyecto, el ser capaz de tomar la propia vida en nuestras manos y darle una orientación, un norte, da la impresión de que para eso se puede improvisar. Pero si nos detenemos un momento a pensar, vemos que justamente en lo más importante no es recomendable ni sensato improvisar. Todo lo contrario, es necesario contar con los medios, las maneras, para que la vida en su complejidad no se convierta en un laberinto sin salida, en un enigma indescifrable. Y para eso se necesita aprender el arte de vivir. Se trata de un aprendizaje que dura toda la vida. Es un aprendizaje no simplemente teórico, sino primordialmente práctico. En este contexto, en el de la vida, con su complejidad, su fascinación, sus retos, surgen una serie de interrogantes tales como el sentido de la vida misma, del trabajo, del descanso, el significado del sufrimiento, del fracaso, de las situaciones límite. De ahí que temas como la eutanasia, el aborto, las adicciones de todo tipo, el suicidio, entre otros, deben abordarse desde un marco más amplio. Eso es lo que hemos pensado desde la Universidad Sergio Arboleda. El marco más amplio es el del arte de vivir. Pensábamos, cuando se hizo esta propuesta y se nos pidió de parte de la Fundación Choose Life el apoyo institucional, que inmediatamente el rector dio su apoyo. Hablaba yo con los chicos de Choose Life y les decía que de parte de nuestra universidad no queríamos que fuera un escenario de debate que normalmente viene a ser bastante estéril, pelear y agredir, y los buenos y los malos, los de la eutanasia sí, los de la eutanasia no. Obviamente eso es un debate, pero me parece que a veces por perdernos en estos debates se nos olvida que nuestros jóvenes se nos están perdiendo, se nos están escapando, sin sentido, sin fuerza, sin armas, y sus papás también. Los papás hoy están totalmente desarmados, inermes, no tienen cómo afrontar a sus hijos les pasan por encima, sin proponérselo casi. Entonces nos parecía que la propuesta para el marco para todas estas reflexiones es la vida. La vida. Y dentro de los desafíos de la vida está cómo enfrento la muerte, que es el tema de hoy, cómo enfrento el sufrimiento. La vida es algo demasiado importante como para improvisar con ella, demasiado trascendente para enfrentarla desde una visión banal, mediática, simplista, que me parece que se simplifica el tema cuando se vuelven estos debates, si no, los buenos, los malos, los abortistas, los no abortistas.
Eso también es fruto de los malos medios de comunicación. Nosotros tenemos y queremos que nuestra Escuela de Comunicación apoye mucho todo esto, precisamente haciendo un buen periodismo, porque si no la gente se queda en los buenos y los malos. Y la gente, nadie le da los elementos para reflexionar sobre la vida. Digamos, cuando uno se enfrenta con estas situaciones de pedir la muerte, o de una jovencita que quiere abortar, o de un chico que se va a suicidar, etc. La gran pregunta que deberíamos hacernos los adultos es ¿qué pasa con la vida de esa persona? O sea, ¿qué ha pasado con la vida de esta persona que hoy pide la muerte? Es más importante la vida, ¿no? La reflexión más profunda, más abarcante es la de la vida. Por tanto, la Universidad Sergio Arboleda ha decidido asumir con responsabilidad su impronta misional humanista, en donde se tiene que ver el humanismo de nuestra universidad, que es el principio, el eje fundacional, el humanismo integral. Se tiene que ver en estas apuestas de transformación cultural. Hoy sabemos que hay unos procesos muy fuertes de transformación cultural, pues el humanismo, un humanismo abierto a la trascendencia, defensor de la persona. Este humanismo tiene que dar la palabra y lo tiene que dar no peleando, que también a veces habrá que discutir y habrá que, obviamente, pero eso no es pelear, ¿no? Dialogar, sin ceder, donde no se puede ceder, pero dialogar. El combate y la batalla se da aportando, o sea, transformando la opinión pública, que está totalmente manipulada, básicamente porque le faltan elementos de conocimiento para enfrentar todo esto. Entonces los periodistas nos ganan de mano, o sea, el mal periodismo nos gana la mano, como de costumbre, y genera esto en un debate trivial, simplista, banal, y es los que sí, los que no. Bueno, total que esto se viene al suelo y la universidad se siente muy responsable de su misión humanista y se propone, a partir de hoy, ofrecer un espacio de reflexión y de formación permanente en torno al arte de vivir. Este es el sentido de esta cátedra y del evento sobre la eutanasia que hoy la inaugura. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo comprender que existan razones para escoger la vida aun cuando todo parece perdido? ¿Tiene acaso el ser humano la obligación de vivir o puede, al verse embargado por la desesperación, optar por quitarse la vida? ¿Es moralmente aceptable que se imponga a un médico la carga de ponerle fin a la vida de un ser humano? La muerte, la enfermedad y el dolor son realidades a las que el hombre debe hacer frente. Nuestra naturaleza, sin embargo, clama a veces por la salida fácil. Lo cierto es que el hombre es más que pura materialidad. Como seres con capacidad de trascender, buscamos un porqué que dé cuenta de aquello que nos rodea. Menos no podría pedirse, sino que fuéramos conscientes de aquellas verdades que muchas veces el mundo en el que vivimos pretenden ocultar. Por eso recibimos a la doctora Nubia Posada, quien es enfermera de la Universidad de Antioquia, máster en educación y especialista en bioética de la Universidad de La Sabana y doctora en filosofía de la Universidad de Málaga, España. Nos acompaña en representación de la Asociación Colombiana de Ética y Bioética y como miembro del grupo de investigación Queirón Bioética Unisabana. Un aplauso, por favor. Bueno, la Fundación Colombiana de Ética y Bioética, FUSEB, agradece a la Universidad Sergio Arboleda, a la Fundación Theotokos y a Shoes Life por esta invitación para compartir, que eso es lo que enriquece la vida, encontrarnos en una actitud abierta para contrastar y avanzar en sentidos, en el sentido de la vida sobre todo, en la razón de ser. Bien. Vamos a ver, me tocará este. Gracias. Bueno, este es el itinerario al que los invito en este ratico. Agradezco que me avisen 5 minutos antes. Primero, ¿en qué consiste un ser humano? Para saber qué es lo que se pierde con la eutanasia o qué es lo que se gana cuando se facilita que no se tome esa decisión.
según aquello en lo que consiste, se concluye la perfección que tiene. Y un valor es un bien en cuanto reconocido. De ahí se deduce qué vale un ser humano. Y también, conociendo en qué consiste, se concluye qué significado tiene la palabra dignidad, que es una palabra clave en todos los documentos sobre el tema jurídicos, científicos. Bueno, y luego vamos a ver qué es lo digno de un ser humano, qué lo dignifica. ¿Qué es dignificar el proceso de morir? Para ver si realmente es muerte digna algunas de las opciones que señalan como tal. ¿Qué es el morir humano? Y ya llegaríamos entonces a qué es muerte digna, que como decía, pues es un término clave en el tema. Vamos a ver algunos referentes relacionados con la parte filosófica y luego pasamos también un poco a la científica, porque pues el enfoque es bioético, entonces son ciencias humanidades. Bueno, en la naturaleza se observa que todo ser limitado es causado por otro. Le dije esta frase al taxista que me trajo y me dijo, pues no, yo pienso que el universo es eterno. Yo le dije, pues lo que conocemos del universo son cosas limitadas y de conocer lo limitado no se concluye que lo limitado es eterno. Pero bueno, nada, sigamos pensando. Bueno, pues es una cosa muy común cuando se quiere negar un ser causante de seres limitados para no quedarnos con una secuencia infinita de seres limitados que ninguno da razón de sí mismo, ni de los demás, ni del universo como totalidad, pues nos tenemos que enfrentar con que si ese ser existe, necesariamente tenemos que tener una actitud con él, y ahí está el punto. No está en la inteligencia, es actitudinal la cuestión. Bueno, entonces eso es lo que se observa en la naturaleza, que todo ser limitado es causado por otro, porque si limitado tuvo un comienzo en el tiempo y si tuvo un comienzo, tuvo un comenzador. Nadie se causó a sí mismo, eso es una contradicción. También que quien da el ser, da el fin. Cuando queremos causar algo, lo queremos causar porque la inteligencia tiene capacidad de prospectiva y nos hemos hecho un propósito y queremos causar algo para lograr ese propósito. Hay una gradación en el ser. Si la raíz de las perfecciones de cada cosa es su ser, es lógico que la intensidad de esas perfecciones sea un reflejo en la intensidad del ser. La intensidad del ser es un tema que trabajó en el siglo pasado, un aporte de Cornelio Fabro, un filósofo que, haga un paréntesis, hace filosofía de la sexualidad con una calidad óptima, lo recomiendo. Bueno, pues es esto. ¿A qué nos dedicamos los científicos? ¿A qué nos dedicamos los académicos? ¿A qué se dedican las madres de familia? ¿A qué se dedican los amigos? A señalar es. Eso es lo que queremos compartir, nuestra experiencia de lo que es. Y como reconocemos distintas perfecciones, algunas de más intensidad que otras entre los seres, necesariamente jerarquizamos. Elegimos entre bienes. El mal no es una cosa que entra por aquí, no es un ser inteligente. El mal es la diferencia entre dos bienes, entre el bien máximo posible y un bien que elegimos que no era el máximo. Algunos, como Ana Marta González, una filósofa que trabaja bastante en la ética, señalan el bien real y el bien aparente. Yo creo que el tema de la eutanasia tiene que ver con esa distinción, el bien real y el bien aparente. Una elección que no es por el mayor bien. El acto de ser no es un acto derivado de lo que son las cosas, sino precisamente lo que hace que sean. ¿Qué es el acto de ser? Todos tuvimos un comienzo. Estamos hablando de lo que es universal. Nada hay más universal que el ser. De todo decimos es.
Y solo hay dos opciones, ser o no ser. O sea, estamos planteándonos una relación entre dos opciones mutuamente excluyentes, ser o no ser. Claro, pero yo comencé. ¿Pero cómo comencé yo? El acto por el que se me participó ser se llama acto de ser. Y todo ser tiende a su bien o perfección, al logro de su razón de ser. El pleno logro por parte de cada uno de los que estamos aquí de nuestra razón de ser nos hace plenamente ser. Ser en plenitud de acto, porque somos seres perfectibles. Si este caballero es más generoso, pues él se modifica a él mismo. Él actúa la posibilidad de ser mejor persona. La potencia es posibilidad y es posibilidad de quien ya es en acto. Esto es importante. Por ejemplo, de un embrión unicelular. No, es que es un ser en potencia. Claro, todo ser que tiene una posibilidad de perfección es un ser en potencia. Pero hay quienes dicen, no, es una potencia de ser. Todavía no es un proyecto, un pre-embrión. A ver quién conoce un pre-pájaro o un pre-mico. Los pre no existen. Bueno, entonces, ¿por qué me voy a otros temas? Porque también tienen relación con la destrucción de seres humanos. Está todo el tema de la eutanasia infantil, por ejemplo, y la eutanasia prenatal. A fin de cuentas, malformaciones congénitas, supuestamente no compatibles con la vida, que son un sofisma, si está vivo es porque es compatible con la vida. Malformaciones congénitas, muchas veces que son eutanasia prenatal, el argumento de la eutanasia prenatal. Entonces, hay temas que se comunican. El ser es acto de todos los actos y perfección de todas las perfecciones. Para yo hacer algo mejor, tengo que ser. Y lo hago mejor y yo me hago mejor en cuanto ser. Es la plenitud, es el efecto. Tú decías algo que decía Leonardo Polo. Lo digo como lo decía Polo, pero lo mencionaste de otro modo muy personal, que es que el ser humano es un sí mismo en sus propias manos. Es esto. El acto de ser que se hace en la eutanasia se abdica del que se tiene en las propias manos, se abdica de sí mismo. El acto de ser no se detiene en la constitución de las facultades como meras potencias, como meras posibilidades, sino que prosigue hacia el acto de estas, hacia la operación. ¿En qué consiste la ética? En hacer realidad la mejor persona posible de nosotros mismos. ¿Y cómo lo logramos? Pues con el imperativo más radical de nuestra libertad. Haz todo el bien que puedas. No es ético hacer bienes que no sean el mejor. Hay gente que dice, no, pero es que yo no hago cosas malas, pero es que es el comienzo para empezar a hacer las mejores. Pero no te distraigas en cosas buenas que no son las mejores, porque te restas felicidad. La felicidad es el modo de vivirse en la posesión de un bien. Si aspiro a un bien mayor, seré más feliz, a un bien o perfección. El ser vivo, vamos matizando. Vivir es un modo más perfecto de ser que el de las realidades inertes. No sé qué dirá mi taxista de esta frase, pero nos damos cuenta que hay mayor perfección en los seres vivos y a medida que son de mejor instinto, de mayor complejidad, pues hay más consistencia de ser, hay más capacidad de correlacionarse con el entorno y perfeccionarlo. En los seres vivos el conjunto individual es más que la mera suma de sus partes. Conocemos la palabra sinergia. Podemos, una vez leí hace muchos años y me llamó la atención que
en Estados Unidos investigaron cuánto cuesta un cuerpo humano, pues me imagino de gringo, nosotros menos, ¿no? Por lo menos la mayoría de los que estamos aquí. Entonces, 90 y tanto % agua, ¿cuánto vale eso de agua? Litio, cloro, potasio, magnesio, cada uno en el mercado esto que vale. Saldo, $1.33. Bueno, un economista diría, es muy cara la eutanasia para el que vale tan poquito, no sé qué, pero bueno. Los cuerpos vivos crecen, es parte del aporte para una mayor sinergia, o sea, para una perfección que desborda la perfección de las características constituyentes, de las partes constituyentes de un ser. O sea, juntar litio con potasio, con cloro, con magnesio, con agua, etcétera, es una cosa, pero un ser humano es otra. Es una perfección muy superior a la que individualmente puede dar cada uno o a la que aglutinando componentes se logra. Y además de eso está la virtud, los modos de ser que hace posible la libertad. Entonces los cuerpos vivos crecen, pero ojo, uno dice una bacteria crece, unicelular. El crecimiento en filosofía, también en biología, ¿se entiende? No es la mera acumulación de células, no es la mera masa que se extiende. Es hacer realidad un proyecto bioquímico que está en el genoma y que tiene que ver con la capacidad de coordinación de partes y funciones, la especialización de células, la conformación de estructuras, de sistemas. Todo lo que da unidad a un cuerpo vivo tiene que ver con crecimiento, es un requisito del crecimiento. A mayor unidad, mayor intensidad de vida. O sea que si yo quiero vivir todo lo que se puede vivir, no tiene sentido ni las cirugías plásticas, ni que me posterguen la vida por no sé cuántos años porque me mutan el gen que tiene que ver con el reloj de mis células. No. Vivir todo lo que se puede vivir es vivir con la mayor intensidad. ¿Y cómo se logra vivir con la mayor intensidad? Los seres personales, si son personales, se definen, según Juan Fernando Sellés, como otro gran filósofo antropólogo, como ser con. Los demás son seres, pero los seres personales son ser con. Son seres que solo logran su plenitud abriéndose a la realidad de la riqueza de otros seres personales. Porque es otro ser personal lo que sí lo estimula a desarrollar a tope lo que es. Ser con. Cuando esté una persona cansona, miremosla a los ojos y recordemos, ser con. ¿Qué es lo que me está pasando a mí? Que me estoy perdiendo a un ser con que tengo al frente. Y podemos cambiar. Bueno, los cuerpos vivos crecen. En ellos se aplica el plan de su constitución y desarrollo existencial según las características de su ADN. Este puede copiarse en una estructura complementaria del ARN, conservando el mensaje genético al mismo tiempo que lo transmite. Para muchos biólogos, esta es la característica estrella de los seres vivos, la capacidad de dar origen a otros seres vivos. El ADN es el mismo en todas las células de un cuerpo vivo. Sabemos que hay cánceres que causan mutaciones, ¿no? Y reacciona según los estímulos de su entorno. El ADN y el ARN son diferentes en cada especie. Los cuerpos vivos también se desarrollan, maduran, renuevan sus células, regeneran los órganos, envejecen y mueren. Esto de que el ADN señala a qué especie se pertenece, también ayuda a entender algo que, viendo nosotros este sótano, el acto de ser,
podemos correlacionar, porque errores sobre el acto de ser son errores que, como esto está más hondo, se explayan a muchísimos campos de la vida. Uno de ellos, por ejemplo, las técnicas de reproducción asistida. El artículo primero de la Declaración Universal del Genoma Humano y los Derechos Humanos de la UNESCO de 1997 señala que el genoma es el distintivo, es la realidad con la que se reconoce al ser humano y su dignidad inherente, y que es patrimonio de la especie humana. O sea, que donde hay genoma humano estamos ante un ser humano. Sin embargo, en los laboratorios de reproducción asistida sabemos que clasifican la calidad de estos seres humanos de 1 a 5 o a 6 y claro, 5 y 6 se pueden guardar, el resto se descarta. Seres humanos. La humanidad no nos viene por aumento de masa corporal, es otra cosa. Bueno, todos tienen automovimiento, una actividad interna propia, intercambian materia y energía con el medio externo y en cada especie hay cuerpos capaces de multiplicar los cuerpos vivos de la misma especie, no todos, pero siguen perteneciendo a la especie, o sea, una mujer estéril no cambia de especie. Bien. Acabamos de decir lo que la biología señala que son las características distintivas de todo ser vivo. Basta que la tenga, por ejemplo, un ser humano unicelular para que se le reconozca como ser vivo y según su genoma, pues se le reconozca como propietario de todos los derechos fundamentales, porque es un ser humano. Si el tamaño fuera lo que determinara nuestra dignidad, pues aquí habríamos unos que clasificaríamos por más dignos que otros más puliditos en volúmenes. La cosa no va por ahí, no va por el número de células. Los seres vivos se adaptan al ambiente, autorregulando sus capacidades según lo que el entorno les ofrece. Pero ojo, un ser personal, si se adapta, retrocede, porque es un ser y como nos conocemos, con un cerebrito que es material, siempre nos queda grande lo que somos, la realidad de personas. Por eso, ante lo que no entendemos, por ejemplo, el sufrimiento en un ser humano, la reacción no debe ser destruirlo, debe ser respetarlo y reconocer nuestra ignorancia. Es muy distinto. La vida de un individuo se puede definir como un proceso constitutivo con un comienzo neto, la fertilización. ¿Por qué estamos ante un cuerpo diferente en cuanto se da el proceso de la fertilización que genera una concentración mayor de calcio en la zona en la que entra el espermatozoide, el óvulo, y va disminuyendo hasta el extremo opuesto? Y con solo esa estructuración que genera un automovimiento distinto, una terminación de ese cuerpo que no es la de las 24 horas de óvulo o las 96 o 100 y pico del espermatozoide, sino que puede durar ya 70, 80, 90 años, etc. ¿Ante qué estamos? Ante todas las características de un cuerpo vivo diferente. Estamos ante un nuevo ser humano. Por lo tanto, desde la concepción hay que respetarlo y como estas secuencias bioquímicas no se interrumpen hasta el final del ciclo vital, las características constitutivas que hacen posible esas secuencias y su continuidad son los rasgos distintivos de su individualidad desde el punto de vista biológico y hay que reconocerlos. La fecundación es el proceso dinámico y temporal por el que cada individuo se constituye a sí mismo a partir de los gametos aportados por los progenitores y que sucede después de ese proceso de fecundación. Ya no estamos ante un óvulo fecundado, estamos ante un nuevo ser humano. El proceso de la fecundación dura muy poco, muy poco. El resto es el proceso de autoorganización de estructuras y funciones de un cuerpo que es un individuo distinto, con un automovimiento completamente distinto. Bien, entonces ya lo que sigue es un proceso consecutivo. Esto es importante, leí en un libro todavía, una presentación en internet,
en la que decían, sí, a partir de la semana 15 ya termina el óvulo fertilizado y empieza, oye, pero si esto dura, a ver, hay una relación sexual, tal vez a los 20 minutos ya puede estar en la primera parte que el espermatozoide aborda de la trompa, generándose una reacción bioquímica con la que la mujer prepara el espermatozoide para que sea capaz de fecundar. Y 4 a 6 horas después de que llega el espermatozoide a esa zona de la trompa, puede estar ya el espermatozoide fertilizando un óvulo. Ya estamos ante un cuerpo que tiene unas características de cuerpo vivo que ya vimos, que las cumple y que es distinto a los que le dieron origen. Entonces, es muy bueno que incluyamos los últimos avances científicos en el pensamiento interdisciplinario propio de la bioética y que seamos coherentes. Bueno, miren esto, cada fase del desarrollo de un cuerpo vivo se da a causa y en unidad con la fase precedente, sin saltos. Por eso, desde la fertilización, tenemos un ser humano que merece nuestra reverencia, nuestra apertura a la riqueza de su ser. Merece que lo acompañemos y que lo acojamos. Durante las horas que dura la fecundación, el ADN de ambos progenitores cambia hasta alcanzar la estructura y el patrón de marcas propios de un nuevo individuo en fase de iniciar la expansión de los genes propios. Con ello se origina un nuevo genoma que está en el estado característico propio de inicio de un programa de vida individual. Un genoma constituido por el genoma que aportó el padre y por el genoma que aportó la madre y que es influido por el ambiente en el que está, dentro de ese cuerpo que está autoorganizándose. Y esa diferencia de concentración de calcio influye en el modo como reaccionan los genes. El genoma ambiental empieza a influir en la constitución misma del nuevo genoma de otro ser humano. No es la mera suma de lo que aportaron uno y otro, como si ponemos 2 fichas de dominó juntas en una mesa. Los diversos componentes del interior celular se ordenan en una distribución asimétrica siguiendo el gradiente de concentraciones de iones calcio y que ofrece una zona rica y otra pobre en estos iones. Este rasgo se hace diferente al cigoto de cualquier otra célula. No es como otra célula, es un ser humano real unicelular. Le confiere polaridad y asimetría, eso no lo tienen las otras células. Lo que significa que sus componentes se reordenan según el trazado de los ejes que establecerán, pasado el tiempo, la estructura corporal. Entonces, cualquier persona que tenga suficiente formación científica, con solo ver la forma de la célula de un cigoto, sabe diferenciar si es un ser humano o si es una célula reproductora o si es una célula somática. El tema es conocimiento. Lo primero que el acto de ser constituye es el ente. ¿Qué es ente? El que ejerce ser. El ser en el que se da continuidad en el ser. Y con él su esencia. Dijimos que ser es una cosa que compartimos todos, es lo más común a todo. Esencia es el factor diferenciador de todos los seres, lo que hace que uno sea distinto de otro. Todo ser tiene lo que tiene de común a todos, que es ser, y lo que tiene diferente de todos, que es la esencia. Y con ella sus facultades. Ojo con esto, yo tengo unas facultades. Yo con esas facultades, gracias, tengo unas tendencias. Para hacer realidad el proyecto de mi genoma, mis facultades tienden a algo, cada una según sus características. Y esas tendencias pueden concretarse en unos actos. Y esos actos generan en mi cerebro unos cambios, un ampliar o disminuir las redes, las interconexiones de mi cerebro, con que se facilita que yo repita conductas con más facilidad. Yo me modelo. Eso que decía Polo de un sí mismo en sus propias manos, la neuroética lo demuestra. Soy yo la que en lo más radical de mi ser digo sí o digo no, no importa dónde esté.
Donde yo esté, sabré diferenciar qué es cultura o cultivo de ciertas cosas y qué es ser humano, el ser que cultiva y por lo tanto que no tiene por qué subordinarse a ninguna cultura, porque es el generador de la cultura. O sea, si yo hago algo, todo lo que yo haga es menos perfecto que yo, que fui la que lo hizo. Eso no me hace a mí, pero yo hago eso. Por eso el sentido de mi existencia tampoco me lo pude inventar yo. ¿Por qué? Porque si yo me invento el sentido de mi existencia, como eso es un producto mío, me queda chiquito a la hora de una crisis y hago crack. ¿De qué me pego? De algo que es menos perfecto que yo, no me puedo pegar. Pero tengo la certeza, en un universo en el que todo es limitado, la respuesta acerca del causante es exterior al universo mismo. Me toca buscarlo. Esa es mi tarea. Que el ser humano sea cuerpo no explica todo sobre él. ¿Por qué? Aquí vamos a emprender como 10 puntitos, 10 pasitos para identificar la existencia de la realidad espiritual en que también consiste y sobre todo consiste un ser humano. Que no es algo que se añade al cuerpo, no. Eso es como si estuviéramos jugando con 2 piezas de un rompecabezas. Es distinto, el espíritu no es una parte que se añade a otra parte, es una realidad simple. Vamos a ver. Hay una independencia relativa. Por motivos de tiempo voy a leer, ya después sí podemos ampliar preguntas, pero a ver si llegamos un poquito más. Hay una independencia relativa. A diferencia de los animales, el ser humano tiene capacidad de captar las cosas sin relacionarlas con su situación orgánica. Por ejemplo, las vacas no hacen régimen, nosotros sí. Tenemos otros intereses. Apertura. El circuito estímulo-respuesta está en el abierto, pudiendo elegir el modo de satisfacer sus necesidades instintivas. La vaca come toda la vida hierba, nosotros variamos. Jerarquización. Puede trascender sus propios intereses y los de la especie, añadiendo finalidades más altas a sus tendencias y cultivando tendencias distintas mediante la repetición de actos, las virtudes, los vicios, que influyen en el modo de encauzar sus instintos. La autoposesión es capaz de autoconocimiento, de conciencia de ser él y no otro, de autoposesión, de responsabilidad, como efecto de su inteligencia, voluntad y libertad, de objetivizar y subjetivizar, de identificar su diferencia de los demás seres. Cada ser humano, como ya se vio, pues es cuerpo, pero serlo no explica todo sobre él. El libre albedrío es capaz de autodirigirse hacia un bien o un mal, libre albedrío, es decir, de actuar como quien se determina hacia lo que concibe como un fin para él mismo. Me voy a tal sitio, gracias, porque quiero lograr esto, porque pienso que así haré de mí misma una mejor persona. Trascendencia, tiene capacidad de trascender el presente, autodirigiéndose hacia lo que le permite hacer realidad lo que se propone para el futuro. Autodonación. Con este tema de la trascendencia hago un paréntesis, aprovechando los 5 minutos que me dicen que me queda. Pero si yo fuera solo, y así también doy un poquito de salto y sintetizo tal vez algunas cosas. Si yo fuera solo energía y la energía siempre es lo presente, entonces para mí sería imposible proyectarme a futuro. En cambio, los seres libres, limitados, nos proyectamos, o sea, nos movemos más por lo que no es que por lo que es. Quiero hacer esto, voy a hacer esto, quiero hacer de mí esto, y por eso me muevo. Si me contentara con lo que es, no me muevo. De mí solo se moverían mis partículas subatómicas. Autodonación. Puede enamorarse y de alguna manera donarse libremente a otro y serle fiel. Si yo rompo la barrera del presente, entonces estoy expresando, al proyectarme a futuro, estoy expresando que yo tengo una perfección que no está sujeta necesariamente al presente.
por lo tanto es superior a lo que de mí está sujeto al presente, que es mi cuerpo. Pensemos, si siendo conscientes de eso nos plantearíamos que se nos practicara la eutanasia o practicársela a alguien. Ser referido a sus iguales, lo característico del ser humano en cuanto ser en sí mismo es que no es igual a otro ser en sí mismo, ni es un ser para sí mismo, porque si no se causó, no se da el fin, tiene que descubrirlo. Ni es propiedad de otro ser humano por ser espiritual. Cada ser humano, como ya se vio, es cuerpo, pero seguimos en explicar todo en función del cuerpo. Ser referido a su autor. A la vez, por no ser causa de sí mismo, el hombre se haya referido a otro ser superior a él, dador de la finalidad para la que causó su existencia. Quien da el ser es quien da la finalidad o razón de ser. Con esto el hombre se hace consciente de su propia relatividad. Ser para otro, ser con. Kant, el ser humano es un fin en sí mismo, pues en sentido relativo y en sentido absoluto. En sentido absoluto, porque incluso cuando se ataca a sí mismo, se mantiene en el ser. Eso significa que se le ama, porque cuando contradice lo que es, no se le aniquila. En sentido relativo, porque no se abarca. Luego no es señor completo de sí mismo. Con la sola estructura corpóreo-espiritual es imposible abarcarse. Con esto el hombre se hace consciente de su propia relatividad, ser para otro, ser con, dijimos. A la vez que se da cuenta, por su capacidad de autodirigirse al fin que desee, de que no es un ser instrumentalizado, manipulado, sino querido por sí mismo, de manera independiente al deseo de su autor. Bueno, creo que pues el tiempo no dio para más. Esto me imagino que quedará en la web. Me quedan 3. Pues sigamos, aprovechámoslo. Bueno, pues el 10º pasito para comprender que nuestro ser no se agota en meras partículas subatómicas, capaz de plantearse la nada. Para mí está la prueba reina de la existencia del espíritu, de que somos una unidad corporal espiritual. Ante cada decisión, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo me mira entonces si pierdo, si gano, si vine aquí con estos retos y ahora me van a devolver o si me echan de esta empresa? A ver, ¿yo en qué consisto? Y las posibles decisiones de qué modo me hacen mejor persona. Y esa es la gran inversión de mi vida, ser con. Y además, ¿cómo aprovecho mi posibilidad de influir en otros para, en todo lo que yo pueda, estimularlos para que se hagan mejores personas? Eso es vivir intensamente, ser con, capaz de plantearse la nada. Como esta no es, en su planteamiento hay una causa diferente de la energía, porque la nada no es energía, o sea, si yo me planteo la noción de lo que no es, eso quiere decir que yo estoy trascendiendo el universo como totalidad. Y si el espíritu no es un desarrollo de la biología, puesto que es una realidad superior, porque la biología está sujeta a leyes de física y química, y ya vimos que el espíritu supera esas leyes, entonces, constitutivamente, un ser humano que tenga por cuerpo una célula que esté en fase terminal, que sufra o que no sufra, o que no quiera vivir, o por el que tiene mucha lástima y lo quieren matar, o él mismo pide que se le mate, constitutivamente, la gravedad de la práctica de la eutanasia es atacarse privándose, negando la realidad simple y por lo tanto que no termina, que es la realidad más consistente del propio ser. La etapa biológica del ser que somos es ocasión, no es lo definitivo. Entonces la eutanasia es una opción de negación a una perfección mayor y es una opción de negación al ser que somos. Gracias. Pues gracias. Yo voy a adelantar porque lo tengo al final, el tema de la muerte digna. Dignificar, ¿qué es el morir humano? ¿No? A ver acá, un momentico.
¿Esto qué significa el proceso de morir? ¿Qué es lo que un ser humano digno dignifica, ¿no? Digno por su realidad espiritual? Vamos a leer esto y al final está el tema de la muerte digna. Entonces dice, la perspectiva cognitiva empírico-sensista, o sea, la reducción de la percepción de realidad a los límites de mi propia subjetividad y de mi sensibilidad, una de las formas más pobres de percibirse y de percibir al mundo, identifica la dimensión personal con una cualidad biológica o funcional accidental al ser humano, porque parte de la premisa de que el único hecho real es el constatable mediante la ciencia biológica. Spemann concluye que no se puede separar el comienzo y el fin de la existencia de la persona, del comienzo y el fin de la vida humana. El ser de la persona es la vida de un individuo y no puede la persona morir antes que el individuo. Eso que dicen es un vegetal ya, nadie es un vegetal que tenga capacidad de vida vegetativa, sensitiva, intelectual y que pierda 2 de esas capacidades no lo hace cambiar de especie y convertirse en vegetal. No tiene sentido decir, por ejemplo, que la muerte cerebral acaso no sea la muerte del hombre, pero sí la de la persona, pues la persona es el hombre, no es una cualidad del hombre. Por eso no puede la persona morir antes que el hombre. Morir es terminar la fase biológica de la realidad que es cada ser humano. Dignificar el proceso de morir es aproximarse al máximo cada uno de los que intervienen en el cuidado de quien va a morir, al mejor cuidado posible. Eso es lo que dignifica a un ser humano que cuida a otro. Reconocerlo plenamente como ser con otro. Y reaccionar tratando a la altura de su humanidad. A dejarse cuidar muy bien. Una de las obras de amor más grande que un ser humano puede realizar es aceptar que quien ama sufre y se perfecciona con ocasión de cuidarlo. Y dejarse cuidar, aceptando eso para que el otro crezca como persona. Es hacer realidad la plenitud del desarrollo espiritual humano, sin los límites de la fase biológica del cuerpo. Eso es morir realmente como humano. Servir a esta causa en la máxima dignificación posible del cuerpo y del alma de un ser humano. Tratar hasta el final, a la altura de humano, a cualquier ser humano. El morir acompañado por seres amados y que aman es la muerte más coherente con ser persona o ser con. Entonces, ¿qué es la muerte digna según esto? Es el final de la vida biológica de quien es una realidad corporal espiritual. O sea que la muerte no es digna por determinados modos de morir o de huir del sufrimiento o de lo molesto. La muerte es digna siempre en un ser humano porque su realidad espiritual hace que todo lo que tenga que ver con él, sea cosas, sea acciones, sea personas, todo adquiera un valor mayor al estar relacionado con un bien muy superior a lo que es. Un bien que es un ser personal. O sea, cuando yo trabajo, cuando yo cojo esto para exponer, este objeto adquiere un valor gigante cuando un ser humano lo coge. ¿Por qué? Porque tuvo el plus de servir a que nos hagamos mejores personas, si lo usamos para decir lo que nos ayuda a ser mejores personas. Eso, o sea que es la realidad de la dignidad del ser humano lo que hace digna la muerte, el hecho de que es una unidad corporal espiritual. Es el fin de la vida biológica. Basta que sea la de un ser humano para que sea digna. Es que la muerte es digna si es de un ser humano, si no es de un ser humano no es digna. Nunca matarlo es un acto digno. ¿Por qué? Porque dignidad es el bien o perfección superior a cualquier otro porque es un bien espiritual. Ese es lo que señala la palabra dignidad. Un bien que es más que la totalidad del universo material. Y eso es la propiedad de todo ser humano, constitutiva. Nunca matarlo es un acto digno, jamás. Destruir a quien tiene una perfección superior al universo mismo no es un acto digno. La riqueza de ser de la persona humana es la causa de que sea posible, necesaria y obligante la libre opción de reconocer, respetar, defender y promover incondicionalmente a cada ser humano, de modo especial a los más débiles, pequeños, indefensos e inocentes. Ahí están
lo que es una muerte digna, esa actitud con cada uno de todos, sin hacer excepciones. Gracias.